Un estudio primero sobre la fibra. Hay gente que tiene hormigonera por sistema digestivo y otra gente que es súper delicada. A algunos les siente mal o peor, igual es que tampoco están haciendo las cosas bien. Yo veo otro matiz aquí, que es el peso corporal. No puedes atacar algo, decir, no, tómate este antibiótico por si acaso, También creo que hace mucho daño, como siempre, en las redes. La gente se le está yendo un poco la pinza, tío, con el tema de... Una forma holística, que no vale, sí, valoramos también el estrés, pero también otras cosas. ¿Qué es la microbiota? ¿Qué es otro melón? ¿Qué se sabe de la microbiota? Porque es que hablar de microbiota también me da hasta miedo. Digo, es que yo no tengo ni puta idea de la microbiota, pero... Te genera esa adherencia, hazlo, que no. Pues cambia o siéntate, escribes en una libreta tu lista de prioridades y lo haces. Eso es fácil. Tú tienes el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Claro, a moverse, que moverse no es avanzar. Hay bastante limitación en el tema de edulcorantes a largo plazo. O sea, se ha demostrado de manera aguda que... no se edulcoran. Claro, pues te digo que... No vale, bro. Buenas, chicos, chicas. Bienvenidos al capítulo 26, ¿no? 26 de Un Café con Natis. Para nosotros ha sido como que ha pasado mucho tiempo porque hemos estado, yo creo que por primera vez desde que empezamos el podcast 2 semanas sin grabar. Bueno, no, en Navidad igual, claro, sí. Navidad también. Pero claro, vosotros habréis visto un capítulo cada semana, que es la magia de lo digital, la magia de que no os tenéis que fiar de ni Dios. Y estas semanas pues le vamos a meter bastante cañita porque, como ya os hemos dicho bastante veces, nos separamos en breves. Entonces, bueno, pues por dejar algo para la recámara. ¿Y qué tal estas semanas? ¿Cómo estáis? Cansado. ¿Todo bien? Cansado, sí, pero bien. Pues bien, hoy vamos a hablar de la fibra, que lo propuso Dan el otro día, porque ¿quién subió el post? ICEM, ¿no? Nutrition Science. Pero en colaboración con ICEM, sí. ¿no? Y creo que es un tema muy top ahora mismo a la orden del día, porque creo que toda la corriente del veganismo, de la calabaza, las recetas y todo, pues bueno, creo que quizás tenemos que hablar de este tema de la fibra. Y por otro lado, en Spotify, revisando ante los comentarios, vimos que Borja, un chico que se llama Borja, que muchas gracias por tu comentario, al igual que a todos los que comentáis, pues propuso un tema muy interesante, que es del de los siropes cero, salsas cero, y si tomar un Monster todos los días. Así que yo creo que podemos juntar un poquito esos dos temas, porque al final creo que un poquito la fibra, los edulcorantes, aunque parezcan cosas muy distintas, que lo son a nivel perjudicial, las cosas que pueden tener malas quizás son similares. Entonces, bueno, pues creo que con esos dos temas más lo que nosotros desvariemos, pues nos dará para un rato largo. Así que, como siempre, empezamos con un estudio para que se lleven ese valor para los que solo aguanten 10 minutos. A ver, decir que esta noche ha llovido y estamos aquí en el sofá mojados, sentados. Joder. Que se valore aquí la realidad de la situación. El culo bien chopados como la mayoría de los días. Y a ver, vamos a hablar sobre un estudio primero sobre la fibra de este año 2025 de Sports Medicine. Y básicamente, bueno, es una revisión sistemática con una muestra muy grande por todos los estudios que recoge y tiene una metodología bastante buena. Son datos de 42 estudios y en total unos 1.100 participantes, por lo que en este sentido, al ser una revisión sistemática bien realizada y con una muestra tan grande, pues las conclusiones, los resultados del estudio les podemos hacer bastante caso, vaya. ¿Qué estudiaron? La salud de la barrera intestinal, composición corporal y metabolismo y protocolo de low fiber taper de los participantes del estudio. Limitaciones del estudio, variabilidad del tipo de fibra. Al final hay fibras alimenticias distintas y pues eso puede ser alimentos integrales, suplementos, fibras provenientes de distintos alimentos que en el estudio no se diferencia cada una. Sesgo de género, hay menos mujeres y el ciclo menstrual no se periodiza, y sabemos que el ciclo menstrual al final afecta mucho a la motilidad intestinal y la tolerancia de la fibra, y son aspectos que no se ven diferenciados durante el estudio. Y reportes subjetivos, básicamente que los síntomas gastrointestinales pues se basan en la percepción del atleta, en la subjetividad, digamos, de hinchazón que tiene el atleta, y que muchas veces se confunde con lo que realmente es distensión abdominal, porque suelen ser conceptos que hoy en día además se habla bastante del tema estoy inflamado, y la gente confunde mucho el tema de estar inflamado, que realmente
estar, ya no tiene que ver con el estudio, pero ya que estoy lo explico. Estar inflamado como tal no tiene nada que ver con algo que tú veas desde fuera. O sea, tener distensión abdominal, que es lo que la gente confunde, que es que te notes más hinchado, es algo visual o que tú sientes. No es lo mismo que estar inflamado. La inflamación es algo que viene del sistema inmunológico, que tú, por ejemplo, puedes ver en unas analíticas en algunas proteínas, interleuquina 6 y otras variables inflamatorias, pero no es algo que tú sientas. Lo que tú sientes seguramente es distensión abdominal, que pues puede ser, por ejemplo, durante el ciclo menstrual, que a muchas mujeres les ocurre, pero esto no sería inflamación. En cuanto al estudio, entonces, básicamente conclusiones: población general deben aspirar a una recomendación saludable entre 25 y 38 gramos de fibra dietética diaria. Deportista: importante periodizar el consumo de fibra en el día a día, durante los entrenamientos y demás. Si no hay competiciones cerca, tener la fibra alta y un buen entrenamiento también, pues gastrointestinal, a que tú seas capaz de consumir una cantidad alta de fibra y tolerarla bien, y periodizarla en el sentido de que cuando estés cerca de una competición o una prueba para la que te estás preparando, etcétera, por ejemplo, deportes de categoría de peso, en los que esos últimos kilos, ¿no?, aprovechar esa bajada de fibra y residuo intestinal que podemos quitar para dar mejor el peso en categorías de peso, sentirte más liviano, etc. Vale, eso, población general, deportistas, y básicamente las conclusiones del estudio serían esas, ¿no? Que saber periodizarlo, saber en cada momento y para cada persona cuánto haría falta utilizar, y luego le da mucha importancia, pues a nivel de salud hay muchos beneficios que tiene la fibra y que la gente está pasando por alto, y también yo creo que por eso últimamente se está hablando bastante de la fibra. Población general, o bueno, más bien por temas salud, para cualquier persona que esté consumiendo poca fibra diaria, se recomienda un consumo progresivo, o sea, ir aumentando progresivo, que no pases de un día a otro de consumir poca fibra a consumir mucha fibra, sino que se puede hacer un aumento, por ejemplo, de 6 gramos, ir progresivamente subiendo 6 gramos o algo similar, pero esto es muy individual, cada persona le puede sentar mejor o peor. Y a medida que aumentamos el consumo de fibra, aumentar también el consumo de agua de cada individuo, porque la fibra se chupa bastante agua, y que he dicho, la fibra chupa, sí, y para el almacenamiento y demás, pues el consumo de agua tiene que ser más alto cuanto mayor sea el consumo de fibra. Entonces esto un poco os cuento sobre el estudio. Si queréis comentar vosotros también algo al respecto. Yo creo que lo que has dicho de que es muy individual es la clave. O sea, lo bueno de traer este tipo de estudios es que nos apoyamos un poco en esa evidencia, pero sin dejar de lado la parte práctica. O sea, yo hoy voy a hablar mucho de lo que yo veo y lo que yo he sentido, tanto en lo que yo he probado como en los chavales que llevo. Y que he visto yo, por ejemplo, con un alimento concreto, tío, con la calabaza. También me informé un poco y era bastante alta en FODMAPs y demás. Y lo que, o sea, que le sentaba mal, tío, y creo que era concretamente de forma específica la calabaza. Luego, con el tema de la fibra, hay que tener cuidado de que no solo es la fibra que ingieras, también a ver cómo estás cocinando la fibra. O sea, me refiero, ojo con el tema de verduras crudas, ojo con cocinar mal patata, que no veáis cómo sienta al estómago. O sea, a mí Alicia me reportó que dormía fatal unos días, que de repente el peso se la disparaba hacia arriba y era porque estaba cocinando mal la patata. O sea, lo cambiamos y automáticamente todo varió. Entonces, lo de la fibra, cuando estaba antes mirando un poquito para hablar del tema, el límite que ponían, como que me genera curiosidad, el límite máximo decían como 70 gramos. A partir de 70 gramos diarios de fibra, como que ya ibas a tener efectos más perjudiciales. A ver, yo creo que si lo haces de una forma progresiva y poco a poco vas estando acostumbrado, pues quizá puedas sobrepasar esos 70 gramos. Pero sí que es verdad que, uno, si estás en una fase de volumen, que estás comiendo una barbaridad, te vas a saciar demasiado, entonces es lógico y normal que si ya vas a tener una liberación gástrica más lenta porque estás todo el día comiendo, pues no te pases con la fibra, sobre todo eso, alrededor del entrenamiento, porque cuando hacemos las recomendaciones, bueno, cuando hacen las recomendaciones deportivas para ciclismo y todo eso, tiene todo el sentido del mundo, porque si tú una bici pesas 1 kilo más o 1 kilo menos, pues lo puedes notar mucho, pero para culturismo, hipertrofia, deportes de fuerza, sobre todo tenéis que atender, en mi opinión, a la ingesta pre-entreno, porque incluso la post-entreno yo no creo que haya tanto problema de meter más fibra, sobre todo eso es personal. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene
hormigonera por sistema digestivo y otra gente que es súper delicada. Entonces, bueno, un poquito en eso, sobre todo yo creo que en el mundillo nuestro la clave es en el preentreno. Y luego, si compites en culturismo natural, obviamente en lo que es la peak week, días antes, quizás reducir la fibra bastante, porque eso te va a permitir tener un mejor vacuum, un mejor vacío abdominal. Y el estudio que hablé antes que había por ahí de un chico, no sé si era Robert el nombre, que hizo un N1, ¿no? Él cogió y se preparó para competir durante 26 semanas y el tío fue contando todo y haciendo un estudio científico de él. Y ese tío dijo que cada vez iba ingiriendo más fibra, pero que claro, los efectos perjudiciales de esa fibra eran sobre todo esa distensión abdominal. Y yo veo otro matiz aquí, que es el peso corporal. ¿Qué pasa con el peso corporal? Si de repente estoy pasando mucho hambre, subo mucho la fibra, una preparación, una pérdida de grasa de una persona, es totalmente normal, porque es lo que te va a permitir comer menos calorías y saciarte esa cantidad de fibra, y por eso la gente se va por ahí. ¿Qué pasa? Eso te hace subir kilos, o sea, se te hace subir 1 kilo, 1,5 kilos fácil, incluso 2, depende de la persona. ¿Qué pasa? Como lo confundas con, ostras, este tío tiene este promedio de bajada semanal en su preparación y no me está bajando, y de repente pesa hace esto, ¿qué hago yo? ¿Ajusto calorías? ¿No ajusto calorías? Y de repente tenemos que tener en cuenta que si cambiamos mucho la ingesta de fibra, ojo, porque puede ser tela, y eso lo he visto yo ahora con Diego, por ejemplo. Ha tenido también que quitar la calabaza, lo que decía antes, pues sí, hemos subido la verdura por saciarse más y más, y lo he visto. Es decir, de repente el peso, pues no se ajusta el peso a lo que se ven en fotos, porque en fotos se ve que ha perdido grasa, pero el peso que no baja, y encima fotos posando todo perfecto y el abdomen borrado. Y el abdomen borrado me pasa con otro chico, con Oriol, y me pasa una foto y el abdomen borrado. Digo, esto es porque habéis metido algo que os ha sentado mal, porque entonces no estaríais simplemente borrados a nivel abdominal. Entonces, ojo con la fibra, porque creo que la gente se da mucho la pinza, pero bueno, yo creo que la mayoría de gente que ve este podcast ya tendrá un consumo de fibra por lo menos normal, no digo óptimo, pero adecuado, que meterá verdura en comida y cena, frutas y demás, y yo creo que con eso, como siempre, vas a tener la mayoría cubierta. Por eso lo que decía, ¿no? De en deportistas, periodizar que en tu día a día puedas tener una dieta alta en fibras, y luego para contextos específicos, que puede ser competir en culturismo natural, competir en powerlifting o otra categoría de peso y demás, ahí es donde tenemos que buscar cómo bajarlo. Pero claro, no es solo tener la fibra alta en tu día a día y bajarlo para competición, y ya tienes que saber cómo hacerlo. Y por eso también lo que decías de individualizar, y que a algunos les siente mal o peor, igual es que tampoco están haciendo las cosas bien. Igual uno está bebiendo muy poca agua y tiene el consumo de fibra alto, o está en una etapa de estrés y eso también hace que los síntomas gastrointestinales sean peores. Entonces, saber llevar todo eso de la mano también junto con la fibra va a hacer que los síntomas y el aspecto visual también, en caso del culturismo natural, pues eso, que se te vea el abdomen borrado y demás, todo eso se puede mejorar con el conocimiento de saber hacer las cosas bien. Sí, yo aquí creo que el problema que nos podemos encontrar nosotros como profesionales y demás es que la gente que venga sin considerar ese consumo de fibra de manera diaria, como estábamos refiriendo, y que luego pautes una dieta con una ingesta diferente más alta de fibra, y ahí es donde vienen los problemas. Entonces sí que aquí hay que individualizar y hacer esa progresión ligeramente, poco a poco, porque es cuando puede petar, sobre todo esa persona. Petar no va a petar a nivel digestivo, pero puede encontrarse mal, tener sobre todo esas últimas semanas, como ha dicho Sergio, esa distensión a nivel abdominal, borrarse el abdomen. Entonces hay que tener mucho más cuidado, yo creo, por esta parte de saber en qué momento está para jugar con esa fibra. Si vas a estar en un periodo precompetitivo y demás, ajustarlo bien, pero siempre hay que moverse en esto, lo que hemos dicho, los rangos más o menos saludables, óptimos, y de ahí no deberíamos bajar mucho. Sí, de forma progresiva, que no sea de repente estoy en preparación, empiezo a pasar hambre y cambio mi alimentación por completo, de repente estoy metiendo un mogollón de fibra tanto para la alza como para la baja, que sean cambios progresivos de aumentar y bajar la fibra poco a poco. Totalmente. Al final también creo que hace mucho daño, como siempre, las redes. Es como con lo del veganismo o con todo lo que se está viendo en redes. Ahora la gente ve a personas que meten unas cantidades ingentes de fibra, pero claro, que esa persona está adaptada a esa ingesta de fibra, igual tú no estás adaptado. Entonces no tornes de repente a eso. Y más eso, en un contexto en el que estás hilando muy fino o lo que sea. Pero eso, que no tiene sentido que si ves a alguien por Instagram meter pues una barbaridad de verdura, hostia, ten cuidado, porque igual a ti no te sienta tan bien. Y eso yo lo he visto con la gente. Y en mi caso, me acuerdo en preparación, cuando de repente empezaba a meter bastante verdura, es que notaba que iba al baño y no vaciaba bien en ningún momento. O sea, no es que te cueste ir al baño, pero como que no vacías bien en ningún momento. Y al final, tío, yo creo que eso le pasa muchísimo a la gente, porque en preparación a todo el mundo se le va la pinza con las verduras en general. Pero claro, ahora creo que hoy en día, con las recetas de calabaza, de basurto y demás, pues la gente, sobre todo ahora, pues todavía más.
De hecho, creo que es lo que hablamos el otro día también con el tema del veganismo. Una persona vegana es que al final esos límites de fibra los va a romper bastante por encima. Eso que puede llegar a unos 70 gramos, pues si ha ido poco a poco seguramente lo tolere. Claro, sí. Entonces es eso, que haya hecho progresivamente las cosas, porque si no, no tiene sentido. Sí, claro, pero un tío de repente meterte 70 gramos es tela. Sí. Pero sobre todo eso, que a nivel de la peak week, en el caso de culturismo natural de forma específica, pues tener cuidado porque luego el vacío abdominal y demás lo vas a notar. Y créeme que luego estás en ese momento que estás en la peak week, vas a tener muchísimo hambre y va a ser difícil como controlar eso, Sí. porque vas a querer meter bastantes verduras porque estás cagado de hambre. Y al final hay que tener mucho cuidado con ese tema. Encima se te une que estás comiendo más hidratos para llenarte y el cuerpo te pide todavía más. Y se te junta que no tienes saciedad, encima el cuerpo te pide más. Y son días duros, pero lo bueno es que ya estás a punto de competir y quieras que no tienes que ahí aguantarte a eso. Yo creo que también depende el tema de la fibra, mucho depende del tipo de alimento, tío. Creo que hay alimentos que pesan bastante más Claro. que otros. Por ejemplo, es que yo pienso en el calabacín y digo, vale, Lo tengo aquí si quieres. Didi. esos son, tienes los alimentos, esos son los del O post, sea, ¿no? Sí. Eso, vale. Se Didi. diferencia los alimentos con fibra que os decía también en los criterios de... ¿Cómo se dice? No, de... Lo que le falta a un estudio. Limitación. Limitaciones, joder. En limitaciones del estudio que no diferencia, vale, sí, la muestra es muy grande y es una población muy buena el estudio, pero no diferencia distintos tipos de fibra. Y hay, dependiendo del tipo de alimento, pueden ser fibras de alta fermentación, de fermentación moderada o de menos fermentables, pues dividiéndonos en 3 grupos. En alta fermentación irían cebolla, ajo, alcachofa, trigo, centeno, legumbres. En menos fermentables irían apio, piel de la fruta, almendras, nueces, semillas de chía, semillas de sésamo, y algo moderado sería la avena, patata, arroz, pasta. Bueno, luego estos alimentos, los patata, maíz, arroz, pasta y demás, si los dejamos enfriar en la nevera un día y los comemos fríos, también podemos aprovecharnos de esa parte de fibra que le estamos dando solo si están en frío, que es un tipo de fibra, pues eso, que conseguimos de estos hidratos de carbono al consumirlos en frío, pero si los calentásemos pues lo perderíamos también, para tenerlo en cuenta. Pero no sé qué ibas a decir, pero eso, quería diferenciar los tipos de fibra. No, que yo creo que depende mucho del tipo de alimento y de cómo lo cocines. Sí, o sea, claro. parece una coña, pero creo que el cocinarlo mal muchas veces, tío, o abusar de ensaladas. O sea, abusar de ensaladas crudas y demás. A ver, hay gente que igual lo tolera muy bien, pero otra que no tanto. Entonces, ojo, si estás durmiendo mal y de repente te levantas inflamado, pesando mucho, y de la casualidad que cenas verduras crudas, prueba a cambiarlo. Yo para esas cosas lo que haría es ensayo y error, ¿no? Cambias esto, ¿no es esto? Bueno, perfecto, introdúcelo, no pasa nada. Es lo otro, cámbialo. Y hay veces que, a ver, si tú estás un poquito inflamado y en verdad no te encuentras mal, tampoco me preocuparía mucho, o sea, hinchado. Si estás un poco hinchado y en verdad no te encuentras mal, yo no me preocuparía mucho. Pero ojo, si estás en un periodo en el que quieres competir, quieres salir eso en un deporte y tienes que hacer corte de peso en una categoría de culturismo y más o menos has estimado el peso que tienes que dar, ostras, ten cuidado porque te está jodiendo el peso, o sea, te está camuflando el peso. O luego si eres una persona que sobre todo yo lo veo con chicas, ¿no? Con esa obsesión con la báscula, entre el ciclo menstrual y todo, y luego encima con la distinta ingesta de fibra, te va a fluctuar el peso una barbaridad. O sea, tenlo en cuenta, sobre todo eso, más que nada saber las cosas, ¿no? De que un día si fluctúas 1 kilo para arriba, 1 kilo para abajo, que sepas que en función de la verdura, en función del cocinado que hayas dado a esa verdura, pues puede tenerse mucho en cuenta en el tema del peso corporal. Y luego lo que has dicho, que al final depende cada uno también cómo tolere esas digestiones, porque hay gente que se puede comer eso que has dicho, un bol de lechuga con tomate y cebolla por la noche, tío, y dormir como un rey, y gente que se lo tome y no duerma nada. De hecho, tengo 2 clientes que me coinciden porque les pauté manzana para que se la llevaran a desayuno al trabajo, tío, y la manzana cuando se la comen con la piel les sienta fatal. Sí, y se la hostia. comen sin piel muy bien, y no son las primeras personas que me lo dicen, sobre todo con la manzana. Mira que es un alimento que no le suele dar problemas a nadie, tío. Sí, suele haber casos así que se repiten, de alimentos específicos que a tipos de personas que sean parecidos, y al final ahí es individualizar y buscar a cada uno qué les sienta mejor, qué tipo de fibra mejor. Y
pues eso, que yo tampoco me lo sé de memoria, pero si te fijas un poco, pues eso, que tengas algo de aporte de alta fermentación, algo de fermentación moderada y algo de menos fermentable y que tengas una fibra completa, pues nos va a asegurar también que a nivel microbiota intestinal tengas mejor salud digestiva durante lo que es todo el año y luego, pues como hablábamos, ¿no? De esos momentos específicos de quitarla, pero no pasaría nada si es para días específicos. Al final, como recomendación, yo creo que estaría bien si vas a meter en comida y cena como comidas principales, que metas en una de ellas unas verduras a lo mejor crudas en la comida y unas verduras cocinadas más para la cena, y además meter algo más moderado como una avena o algo sería un buen aporte para... Yo creo que si llevas el patrón mediterráneo, al final, y metes eso, pues una avena, verduras en comida y cena, frutas, al final vas a llegar a la fibra. O sea, eso me acuerdo cuando estudiábamos, que hacían las típicas dietas en no sé qué asignatura, y luego el software, sin tú mirarlo hasta el final, pues ves como la fibra cuadra bastante bien. Al final es eso, es como que sigues el patrón mediterráneo más o menos y siempre como que llegas a esas cifras, como lo que hablamos un día de la ingesta proteica por comida, que si tú sin darte cuenta pones algo razonable, algo que tú de cabeza lo pondrías y casualmente seguramente tenga la cantidad de proteica que necesitas. Entonces eso, pero bueno, creo que también hay que tener mucho cuidado. O sea, creo que a la gente se le está yendo un poco la pinza, tío, con el tema de sobre todo la calabaza, creo que está muy de moda ahora, y que se les va la pinza, o sea, en el sentido de decir, hostia, tío, vete con calma, no metas de repente esto, porque claro, luego te hinchas y te puedes rayar, porque como estés en una fase ya no tengo una preparación, que imagínate, pero una fase de pérdida de grasa, o incluso en volumen, y te veas peor porque te has tomado algo que te está sentando mal, ostras, tío. Pues prueba, la cosa es eso, probar a ir quitando cosas, pruebo esto, quito esta verdura, meto esta otra, quito esta otra, meto esta otra, y vas jugando hasta que identifiques qué es lo que te está sentando mal. Y luego otro tema es eso, el tema del estrés. Si eres una persona estresada, que luego lo que hablábamos de lo que decías de la inflamación, que me ha recordado a las patologías digestivas, al SIBO y todo eso, que ahora mucha gente va al hospital, y vino Flor el otro día, una chica que yo, que está haciendo las prácticas en una clínica, y digo, ¿y cuál es el patrón general de toda esa gente que va con patologías digestivas? Dice, estrés a muerte, poco tiempo. Claro, tío, si es que ahí, aunque te metas lo más digerible del mundo, no lo vas a digerir porque tu sistema nervioso parasimpático no está en ningún momento activo para digerir. O sea, al final tú tienes una hiperactivación crónica del sistema nervioso, no vas a digerir una mierda, aunque te metas crema de arroz hiperhidrolizada, lo más limpio del mundo, que si comes en un contexto de prisa, corriendo, tienes una vida súper ajetreada, tienes la cabeza todo el rato con ansiedad y demás, es normal que tengas patologías digestivas. O sea, es que no estás tranquilo y no comes y no digieres. Sí es. Sí, lo peor es que la evidencia científica ya ha demostrado el rol que juega el estrés en este tipo de patologías. Lo que pasa es que cuando vas al médico, los médicos te hacen pruebas visuales, físico-químicas, no te preguntan, no sé, cómo es tu vida diaria, claro, cómo fue tu infancia, no te hacen preguntas de ese estilo. Entonces, este tipo, por ejemplo, síndrome de intestino irritable, ¿no? Que es típica así patología digestiva. Estas patologías son trastornos funcionales. Un trastorno funcional significa una patología que se diagnostica por descarte. Es decir, no tiene síntomas. Por ejemplo, tú cuando tienes fiebre te miden la temperatura y si das 38 tienes fiebre. Es algo físico. O sea, tú das esa temperatura y por lo tanto tienes fiebre. Estas patologías que vienen más derivadas de un tipo de persona que ha sufrido de estrés crónico y demás, no tienen esos síntomas físicos de que, por ejemplo, te estudien el sistema digestivo y que visualmente, por ejemplo, tengas algo. Sí que suele haber mayor inflamación intestinal y demás, pero son patologías que se diagnostican por descarte. No hay como síntomas claros físicos para diagnosticarte estas enfermedades. Entonces viene de ahí, de que un médico no te pregunta, no te valora ese estrés que has tenido tú en el pasado, en tu día a día, que hayas pasado una mala época y que venga de ahí esa enfermedad. Yo que sé, una ruptura que te ha causado mucho dolor psicológico y demás. Y entonces muchas veces vienen de ahí y hay que tener cuidado con eso. Así es. Yo, por poner ejemplo, mi padre, que va siempre estresado y tal, ha estado bastante jodido a nivel digestivo, que no hacía las digestiones y tal. He ido al médico 20.000 veces, le han mandado el tratamiento para el SIBO sin que le saliera la prueba positiva, le han mandado, le han dicho que tenía el síndrome del intestino. Es una barbaridad, antibióticos. Y vamos a ver, pero si realmente no se han cerciorado de nada, porque tú digas que tienes un síntoma, te tienen que medir un signo medible, como bien ha dicho Daniel, no te pueden dar esto por descarte. Y al final, si eres una persona que vas con estrés, pues por lo menos hubo uno ya que cuando fue a la privada ya le miró algo más allá de eso, le dijo, ¿por qué no vas al psicólogo e intentas relajarte? Y al final, muchos de esos problemas vienen por ahí. No puedes atacar algo de decir, no, tómate este antibiótico por si acaso es.
Y realmente los médicos como que no toman este cuadro de manera interdisciplinar, que es lo que tendrían que hacer. Entonces te jode la vida. 100%. Yo tuve una chica, que de hecho estuvimos con ella ahí en Gran Canaria, y me contactó porque necesitaba una dieta blanda para los momentos que tenía unas crisis brutales porque no podía comer nada. Dije, a ver, entonces tendrás que preguntar por qué te pasan estas crisis en vez de irte a esta dieta, y llegamos a conclusiones explicándole más. Bueno, no hemos solucionado mucho, pero ya se ha dado cuenta que es literalmente por el curro. En el momento que tiene más periodos de estrés, más curro y no para, imposible digerir. ¿Por qué? Porque esto es fácil. Tú tienes el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático, sistema nervioso de lucha o huida. Te pegas con un animal, típico, ¿no? De corres o te pegas. Pero eso que va a hacer adrenalina, sangre a los músculos y demás. Y ese es el sistema nervioso que predomina en el estrés. Ahora mismo, con el estrés crónico que todos vivimos en una hiperactivación del sistema nervioso crónica. Entonces, ¿qué pasa? El otro sistema nervioso, el parasimpático, que es el que se relaciona con el nervio vago y demás, es el que te hace tanto con el sueño como con la digestión, incluso para el sexo. Entonces, claro, si tú eres una persona que estás todo el día estresada, seguramente tengas molestias intestinales, molestias digestivas. Casualmente no vas a tener mucho líbido, porque tu cuerpo no te va a pedir reproducirte si percibe que te estás pegando con un animal, lo va a descuidar. Y a medio y largo plazo es cuando viene la inmunosupresión y te aparece una enfermedad tocha. Entonces, ojo con estas cosas, porque seguramente si tú coges, te relajas y aprendes un poco a identificar qué te causa estrés, eres responsable con tu salud mental, que es mucho tu responsabilidad y lo tienes que cuidar. Y ves un poco como patrones de, vale, voy a comer tranquilo, voy a hacer esto, voy a darme un paseo después de comer, yo que sé, por la playa, sin el móvil. Vas a notar como tus digestiones van a mejorar muchísimo. Y es que es eso, que también me decía esta Flor, que en las prácticas, ¿no? Y la chica, digo, Sergio, ya sé qué me pasa, porque Flor está un poco, pues eso, con esa hiperactivación crónica. Y Sergio, ya sé qué me pasa, me ha dicho la tía con la que hago prácticas que es por la microbiota. Digo, sí, cada uno aquí barre para casa, ¿sabes? Pero así, o sea, cada uno que entra por la puerta de la clínica es como que, vale, microbiota, perfecto, pero igual tú tienes la microbiota jodida por tu contexto, ¿sabes? O sea, yo te compro que tu microbiota esté jodida, ¿vale? Perfecto, pero igual tienes la microbiota jodida por tu contexto entero. Y aparte, ¿qué es la microbiota? ¿Qué es otro melón? ¿Qué se sabe de la microbiota? Porque es que hablar de microbiota también me da hasta miedo. Digo, es que yo no tengo ni puta idea de la microbiota, pero no es que supuestamente no se sabe mucho. No. Claro, el estrés altera la microbiota, pero no es que tú tengas la microbiota alterada, no es lo que te está causando la enfermedad, es una consecuencia. Lo que tienes de base es estrés crónico agudo de bajo grado, o sea, estrés crónico de bajo grado. Entonces, lo que hay que solucionar es más a nivel mental, lo que ha dicho Sergio, a nivel psicológico, cuidarte tu salud mental para que todo eso mejore. Y es que todos tendréis seguro el ejemplo de un día que hayáis comido, yo que sé, sin tiempo en el trabajo, estresados, y otro día que el domingo que coméis con vuestra familia relajados, sin prisa para nada, y compara las dos digestiones de esas dos comidas. Claro. Vale, pues imagina esto todos los días. Claro, al final estás jodiendo el sistema digestivo y cuanto más tiempo, por si es un día no pasa nada. Todos tenemos estrés y el estrés es bueno. Por eso se diferencia el eustrés y distrés. En realidad tener estrés en un momento puntual es bueno. El problema viene cuando no sabes llevarlo bien a nivel de salud mental y lo tienes todos los días. Y ahí vienen los problemas. Y lo que decías tú de la microbiota también, quería comentar, claro, que esto es sesgo de confirmación. Que mucha gente cuando es experto en algo o un médico que está muy centrado en un tema en concreto, buscan siempre el sesgo de confirmación de, claro, voy a buscar los síntomas que a mí me dicen que tu microbiota está mal, para yo decirte, vale, tu problema es la microbiota. Pero aquí estamos yendo a un sesgo de confirmación de, en vez de hacer una valoración completa del paciente, estamos yendo justo a los puntos que nosotros queremos y no vemos más allá de ahí, claro. Pero es que realmente, quedándote con lo que es fisiología, sabiendo que tienes esa hiperactivación del sistema nervioso, vas a saber que los movimientos de motilidad no se están dando de manera correcta, por lo que no vas a poder hacer la digestión, ni mucho menos. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Ahora que se ha levantado Sergio, os pedimos perdón si se ve mal hoy la calidad del vídeo, porque... Pero tío, sí se me rayo por si no graba. No veía la lucecita roja, ¿no? Imposible acertar con las putas nubes, tío. Se pone súper oscuro, ahora un sol de la Qué podcast más casero, tío. Pero está guapo, ¿eh? A ver, estamos dando mucho valor, en verdad. Sí, por cierto, ya aprovechando esto y que los dos temas que íbamos a hablar, pues quizás o sea, la fibra yo creo que le hemos escrito muy bien. Dejó a Abraham, un chaval que escucha mucho el podcast, un saludo también
Abraham, y nos habló de que hablásemos un poco de la fatiga, del estrés, del sistema nervioso y demás, y creo que lo podemos enlazar de puta madre, pues estamos diciendo justo cómo afecta un poco el estrés al sistema digestivo, y creo que podríamos incluir Podríamos hacer un capítulo más a nivel mental, rollo, la mentalidad del culturismo natural o algo así, ¿no? Y hablar más de mentalidad. Sí, bueno, pero ese es más, yo creo, ¿no? Sí, aparte bueno, digo, en plan, un podcast aparte. Sí, es esto. Pero bueno, es que no sé, es que el estrés también igual nos daría para un podcast. Claro, es que el estrés sí, de por sí, pues lo dejamos para otro podcast porque encima es bastante... Es que ya que vamos a hacer de tirón esta semana unos cuantos. Es que el estrés por sí solo da para crear un podcast entero. Solo. También te digo que lo del sesgo de confirmación, yo a veces creo también que tengo mucho eso con el tema del estrés porque a mí me mola mucho. O sea, en plan, como que siempre busco, pero sí creo de verdad que le pasa a mucha gente eso. Sí, es pero lo que estamos hablando. Es algo que se puede comprobar, o sea, ya no dices solo veo esto, pero en el momento que la persona empieza a hacerlo, ves cómo le empieza a cambiar un poco de manera notoria la vida, entonces ya no es... La peña está muy jodida. Sí. Sí, la cosa es mirarlo de una forma holística, que no eso. Vale, sí, valoramos también el estrés, pero también otras cosas. Claro, nosotros eso, pues buscamos hacer ese enfoque interdisciplinar, que es lo que decimos que es lo que tendrían que hacer todos los profesionales, porque a lo mejor te va a entrar un tío por hipertrofia, como es en nuestro caso, pero al final no se está sacando partido, y ¿de qué no le viene el que no se pueda sacar partido? Le viene del contexto que tiene en su vida, de los condicionantes. Entonces, cuando arreglas todo esto, le responde de puta madre. Sí, no, que eso está claro, o sea, monitorizar todo eso es clave, o sea, si tú vas donde un tío hoy en día y te manda un entrenamiento y una dieta y te pide el peso cada semana, preocúpate porque eso es una puta mierda. O sea, al final, cómo afecta a la misma nutrición a una misma persona en función del contexto que tenga es totalmente distinto, es eso. ¿Cuánta gente se irá de vacaciones, se relajará, comerá lo que quiera y luego volverá y se verá mejor? Hostia, porque se te baja el cortisol retiene el líquido y ya suelta agua por un puto tubo, que por eso cuando metes refits o cargas también muchas veces pesas luego menos, porque ya le estás quitando a tu cuerpo un estrés que es muy tocho. Pero bueno, eso ya lo haremos en otro podcast. Podemos volver al tema de la fibra igual. Sí, como has dicho también lo de la microbiota, tanto el estrés como un buen consumo de fibra sabemos que mejora la microbiota, aunque como dice Sergio es un aspecto muy diverso, digamos que no hay nada muy concreto al respecto, pero sí que sabemos que, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no?, que hablábamos del estudio en deportistas, una dieta baja en fibra... Joder, es que no veo nada sin luz, tío. Me cago en todo. ¿Dónde está, bro? A ver si... Ahora, también ahora que lo dices, no sé si vas a hablar de eso, pero he visto antes que no sé a quién le hicieron una medida de cortisol en saliva. Y como que con más ingesta de fibra, que tenía menos cortisol, pero claro, también eso me parece súper difícil de correlacionar, o sea, ¿cómo sabes que es la ingesta de fibra? Pero eso será claro, un día, eso tendrías que hacerlo durante... No, y aparte, ¿por qué? Por la ingesta de fibra, ¿sabes? Es que luego volvemos a lo mismo, igual ese tío es muy consciente que se tiene que cuidar y no solo la ingesta de fibra, tiene una microbiota bien, pero también por la consecuencia de la ingesta de fibra y porque se cuida a todos los niveles. Cada día tengo más claro que todo esto es un todo y que cada vez importa menos que te preocupes de una cosa a muerte y del resto no. O sea, es un todo esto. Una forma muy integrativa. Es que si hablamos de salud... Claro. Y ya no es salud, O sea, al final, optimizar la hipertrofia y sobre todo el culturismo, tío, que la gestión del estrés que tienes que tener para prepararte para competir es una barbaridad. Sí, claro. O sea, partiendo de esa base es así. Es cuestión de llevarlo todo lo mejor posible y sin enfocarse en un punto concreto, pero lo que lleva a las redes sociales hoy en día a llevarte a extremos, claro. Entonces es lo que busca la gente, de vale, cojo solo una variable, solo la frecuencia y voy a hablar de la frecuencia a muerte como si fuese lo más importante, y eso es lo que da clics. Entonces está ocurriendo mucho hoy en día que digo la hipertrofia, pero para cualquier ámbito, que por culpa de las redes sociales se está polarizando todo a extremos y nos creemos que hay una variable concreta que es mágica que vale más que el resto de cosas. No, la microbiota es la clave para la salud. No, pues aquí lo que siempre predicamos nosotros es ten una visión completa de todo, tanto para la salud como para nosotros, por ejemplo, como el culturismo natural. No te centres en una sola variable y le des toda la importancia del mundo, porque nunca va a ser así. O sea, hay escalas de grises y hay muchos factores a los que hay que darle importancia. Pero es que como que la gente hoy en día también está acostumbrada a moverse, que moverse no es avanzar, que es lo que les digo yo siempre. O sea, tú te puedes mover en torno a ese algoritmo que es lo que te gusta a ti, y porque te estés moviendo en mejorar la microbiota, como puede ser en este caso, no estás avanzando en términos de salud porque estás desconsiderando otras variables, como puede ser el sueño, como puede ser el factor del estrés, como puede ser el tema del entrenamiento, como puede ser meter un nivel de cardiovascular a la semana, pues no lo estás haciendo.
Pero vaya, eso, básicamente que muchas veces esto viene por la polarización que hay hoy en día en redes, de que la gente luego ve esos vídeos y se cree, pues eso, la microbiota es la clave. Así es. Y para terminar un poco la parte de fibra, lo que quería decir, básicamente, que en el estudio también se ve que en estos atletas, si tienen mucha carga de entrenamiento, hay una mayor susceptibilidad a alteraciones gastrointestinales inducidas por el ejercicio. Por eso una ingesta mayor en fibra puede ayudarnos más a esa salud intestinal. Y lo que quería comentar de la microbiota también, pues eso, una ingesta crónicamente baja en fibra puede reducir la diversidad microbiana, que al final hay unas cepas que sí que conocemos que son más saludables o menos saludables en base a cuánta cantidad haya en nuestro microbioma, y en eso nos podemos basar pues para tener una microbiota más o menos saludable. Y una dieta baja en fibras nos lleva a una microbiota menos saludable. Por eso también en parte la importancia de la cantidad de fibra. Y luego, lo contrario, que sería una dieta muy alta en fibras, pues nos llevaría a una carga fermentativa muy alta y por ende síntomas gastrointestinales como distensión, gas o que problemas para depositar las heces, pero que tampoco son, en el caso de la fibra alta, tampoco son problemas, digamos, que con hacer un par de días bajas en fibra solucionas. No es, por ejemplo, que tengas distensión abdominal como tal, bueno, son algo físico, pero a no ser que vayas a subirte ya a tarima, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada porque tengas distensión abdominal o no sé, o hagas mal las heces una vez. De hecho creo que es hasta bueno, porque claro, lo veía también en el, no sé si era el estudio este tío o ya un estudio más en atletas naturales, que era que claro, esa presión mecánica que ejerce el bolo alimenticio en todo lo que viene siendo el estómago induce saciedad. Entonces claro, cuando tú metes esa fibra y metes con esa carga calórica tan baja, pero eso te está presionando la pared del estómago, estás engañando a tu cuerpo. Entonces, aunque tengas distensión, te va a ayudar mucho más a llevarlo en el día a día, incluso para dormir. O sea, el hecho de psicológicamente, para dormir, meterte esa cantidad de comida, pues hostia, por un lado os estamos diciendo que las ensaladas, ojo, para dormir, claro, pero estás en un contexto de preparación y esto es una escala de prioridades. Si tú te vas petado a dormir, pero te está permitiendo dormir y por tanto que el cortisol tampoco se te dispare y por tanto tener un entorno óptimo para la pérdida de grasa, ostras, eso está bastante bien. Y ahora que lo decías, justo por ejemplo, lo de cuando hay más carga de entrenamiento, más gastroenteritis, es que volvemos a lo que decíamos antes, vale, más carga de entrenamiento, me estoy pasando carga de entrenamiento, empiezo con una hiperactivación del sistema nervioso, que es ya, te acercas al sobreentrenamiento si te estás pasando mucho más. Y hace poco escuché en un podcast del doctor Hernández que eso, que el exceso de adrenalina hace que tengas más diarrea. O sea, que yo flipé, digo, este tío es un brujo. Y me mola mucho esos temas porque empezamos otra vez a hilar, ¿no? De pasa con la carga de entrenamiento, ¿no? Tal, más catecolaminas, más hiperactivación, claro, y ya el cuerpo se suelta. O sea, al final esa homeostasis es increíble cómo la tenemos que tener en cuenta, y sobre todo la limitación que decías en mujeres también, por añadir, que eso creo que ya alguna ya lo hemos hablado, no sé si en el podcast de Carla, que en la fase lútea con la progesterona todo lo que es el bolo alimenticio se altera, y hay mujeres que les da mucho por estreñimiento, otras por la diarrea. Y también, ojo con eso, porque también la ingesta de fibra puede afectar bastante. Y luego no sé qué más quería decir. Bueno, que un poco por concluir el tema, cuando antes miré era sobre todo el límite superior, decían 70 gramos, pero bueno, seguro que si vas poco a poco lo puedes superar, pero 70 gramos es mucho. A ver, es bastante. Sí, es bastante. Yo es que no meto tanto, o sea, bueno, no meto tanto, obviamente no meto tanto, pero creo que no sé si alguna vez en mi vida lo habré hecho. Es que no creo que es muy individual. Me parece una cebada 70 gramos de fibra al día. Es que tendría que ponerme a hacerlo. Pero por ejemplo, tío, yo noté a nivel personal, que en el Aldi tuve que dejar de pillarme cereales de los integrales, tío, porque me sentaba mal, tío. Y era 100% por la cantidad de fibra, tío. Es loco, ¿sabes? Que no era tanta cantidad. Dije, tío, qué locura que por esta mierda me sientas un poquito peor. Es que también a mucha gente, o sea, a nivel de cómputo diario de fibra, no es tanto normal que le sienta, sino cómputo diario cómputo por ingesta. Es decir, que ahí también hay que verlo y hay que tener mucho cuidado. Yo lo noté, tío, eso. Sí, un tipo de fibra concreto que te pueda sentar peor que otra. Pero es que a mí no me gusta mucho dar claro, un número concreto, porque es que es muy individual, y luego igual a ti te sientan mal 60 gramos de fibra, pero luego haces una prueba de ir haciendo una carga progresiva poco a poco y vas bien. Entonces, ¿dónde está el punto o con un alimento concreto llegas a 60 y ese alimento lo quitas y ya está? Entonces es como claro, ahí la cosa está, ¿qué punto maximizas beneficios de la fibra? Porque yo creo que el punto de empiezan los perjuicios está lejos, seguramente más de 70,
pero yo creo que el punto de maximizar beneficios está por debajo de 70. Claro, seguro. Es fácil llegar al punto de maximizar beneficios. El punto de maximizar beneficios, claro. Creo que es fácil. Y tío, hace poco un chico que también sigue una dieta vegana me empezó a decir que quería meter todo integral, que no sé qué. Y yo no creo tampoco que en el punto que estás metiendo una dieta vegana, que metes verdura, que metes tal, o sea, que yo pues no, tampoco me parece mal, ¿no? Pero hasta qué punto te beneficia encima una fase de volumen. Claro, ahora reportamos que tiene hinchazón abdominal todo el rato. Claro, entonces estamos cambiando cosas, pero es que ¿cómo no sabemos que es por la ingesta de fibra que estamos teniendo? Claro. Distribuirlo bien en todas las ingestas del día y con buena cantidad de agua durante todo el día es la mejor forma. Claro, pero tú piensas que son 3.000 igual. No, sí, igualmente. 3.400, 500, sí, no me acuerdo. Se estará metiendo una cebada de claro, pero en verdad yo no apuesto por eso, pero... No hace falta tanto, claro. No hace falta, pero yo creo que eso es por ver en redes estoy viendo a este tío que es una referencia y, claro, ahí está la cosa, ¿sabes? Ahí está la cosa. Claro que, o sea, yo creo que es polarizarse, o sea, que a mí tampoco me parece mal, ¿sabes? Pero al final, claro, ¿cómo luego distinguimos eso? O sea, entonces, bueno, que también ahí lo pienso y digo, tío, no me gusta la peña que en redes da ese mensaje, ¿sabes? Porque es que, tío, que a ti te siente bien, igual, lo llevas haciendo 4 años, de repente un chaval tal, y no es lo mismo, pero ¿sabes? Es que seguramente no le esté sentando ni bien. Lo que pasa es que si el tío se está dando coscorrones contra una pared, no te va a decir en el momento en el que se ha hecho daño en la cabeza, ¿sabes? O sea, es decir, claro. Yo estoy conforme a estar vendiendo este mensaje y es lo que me está funcionando, pues lo voy a seguir haciendo a muerte. Entonces, ya está, no os creáis todo lo que veáis y ya está. Recomendaciones generales para los atletas que nos ven. Yo creo que sobre todo, si te cuesta dormir por la noche y lo que todo el mundo puede llevar a cabo es antes del entrenamiento, justo la ingesta previa al entrenamiento, que no sea alta en fibras para que no te sientas, aunque sea incómodo, aunque no sea un problema como tal de nada malo, pero para que no estés incómodo entrenando y que no tengas distensión abdominal, sientas ahí las digestiones pesadas y demás justo entrenando, pues la ingesta previa al entrenamiento que sea baja en fibras y en caso de que te dé problemas para dormir por la noche. Y luego, claro, también otra cosa, otro matiz, que la liberación gástrica. O sea, no es lo mismo la absorción de los nutrientes y la liberación gástrica que tenemos con un 8% de grasa en plena preparación que tenemos en pleno volumen cuando llevamos ya comiendo una barbaridad. Ojo, la avena, por ejemplo, pre-entreno no es lo mismo. Te puedes estar volando una preparación y luego una fase de volumen en la que estás harto de comer, no sé qué, te pesa una barbaridad. Entonces, también son cosas que hay que tener en cuenta, que incluso el mismo alimento en contextos un poquito distintos en la misma persona, en función de su porcentaje de graso y la cantidad de comida que coma el resto del día, puede tener una liberación gástrica muy distinta y por tanto que le siente muy, muy distinto a nivel de entrenamiento. Pero sí, en líneas generales, también, pues típica crema de arroz, ¿no? Opciones ya prácticas, pues crema de arroz, copos de maíz, el arroz inflado, o si te vas a cocinar, pues arroz con pollo o tortitas de arroz, son comidas que son bajitas en fibra. Y no sé qué, iba a decir otra cosa, creo, pero se me ha olvidado pinta, tío. Para mujeres en concreto podemos hablar, por el tema del ciclo menstrual y tal que hemos hablado, un consejo así para las chicas que nos escuchan, ¿sí, no? Básicamente, en el síndrome premenstrual es normal que sintáis más distensión abdominal y todas estas síntomas que estamos hablando. Importante, consumo alto de agua, la fibra mantenerla, o sea, no hace falta como tal que la bajéis o la subáis, mantenerla a un rango estable que sepáis que os sienta bien y con los alimentos que mejor os sienten. Y luego tampoco me preocuparía por unos días concretos en los que tengáis pues esta sintomatología de distensión y demás, porque siendo conscientes de que son días puntuales, tampoco pasa nada. Y luego saber también lo que has dicho tú, que puede llevarte tanto por la vía del estreñimiento como por la vía de la diarrea, pero no es como tal, no hay una causante concreta que te lleve a uno al otro, sino que te puede dar por ambos. Lo bueno es que cuando se preparen para competir, como de las reglas se van a despedir, bueno, no va a haber reglas, no os tendréis que preocupar de estas cosas. Joder, tío, qué rabia, se me ha olvidado antes algo. Bueno, da igual, seguro que era mentira. A ver si te acuerdas ahora. Sería mentira, tío. Bueno, si queréis podemos pasar al tema edulcorantes. Bueno, creo que me he acordado. que lo que quería decir es que mucho de las ventajas de la fibra y más se habla por la sensibilidad a la insulina, la liberación prolongada a nivel glucémico, pero que también tenemos que tener el contexto de que, a ver, una persona que entrene con buena composición corporal y demás, porque si estás en una etapa de fase de volumen comiendo bastante, tampoco te rayes mucho por bajar un poquito la fibra. O sea, que es que al final creo que si mantienes la fibra en 50 gramos, porque se lo habéis visto a este tío vegano que mete 0,2 gramos de proteína por kilo y que hay que meter 80.000 gramos de fibra, pues tela, vas a flipar, ¿sabes? Sí, porque es que no vas a digerir una mierda, no vas a tener hambre para las siguientes comidas
Y ojo con esas cosas, que ya te digo que en ese contexto, es que lo que digo, meter todo integral, puedes hacerlo, pero es difícil. Es cierto. Es un melón en el que no nos vamos a meter porque somos partidarios de un buen aporte de fibra. Claro, eso 100%. Pero lo que hablábamos antes de cuál es el mecanismo primario de un beneficio y cuál es la consecuencia. Es decir, si en los estudios de revisiones sistemáticas, por ejemplo, se ve que un consumo mayor de fibra tiene beneficios en la salud de esas personas, ¿cómo se dice? ¿Cómo sacas la variable por sí sola? Porque los sujetos que tienen una dieta más alta en fibras también tienen una dieta rica en alimentos integrales, en vegetales, en frutas, claro. O sea, es una alimentación más saludable, lo que conocemos como una alimentación saludable, lo que te lleva a un aporte mayor en fibra y por ende a los beneficios de la salud en cada persona. Pero ahí es la fibra el mecanismo primario de esos beneficios o es simplemente consecuencia de llevar una alimentación pues rica en vegetales, reducida en grasas saturadas y demás. Pero una persona normal, imagínate, una ingesta de 12 gramos de fibra al día, que es poquísimo, porque está todo el día va a ser ultraprocesados y demás. Si la subes a 34, la sustitución de alimentos, de ir al McDonald's a meterte una ensalada, ¿cuánto vas a bajar en calorías? Y por tanto, ¿cuánto vas a bajar en porcentaje de grasa? Y volvemos a la base de siempre. Para mí la composición corporal, a nivel salud general, manda. O sea, el ratio masa muscular grasa, y eso te va a decir muchísimo de un tío. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto es la fibra en sí o en realidad el cambio de estilo de vida que has hecho, etcétera, etcétera? Pero bueno, ahí lo dejamos. Y luego, bueno, ya llevamos un rato, creo. ¿Cuánto llevamos? Sí, pero pasa. 50, creo. Que hemos pues vamos 20. a meterle rápido al tema de subcorantes, que yo creo que tampoco es un tema que va a dar para mucho. ¿Monster pre-entrenado todos los días, sí o no? No. Hombre, no, si me das así la pregunta de sí o no, no. Ya, yo también opino que no. Hace años me acuerdo de un vídeo de Antel analizando cada ingrediente del Monster que no estaba tan mal, no sé qué. O sea, te lo compro, a mí no me parece que el Monster esté mal y yo me tomo un Monster de vez en cuando. Pero tío, creo que hay gente que tiene unos hábitos de mierda con respecto al Monster. A mí me pasa con un chico que me decía, no descanso muy bien. A ver, aunque tú te creas que te metes a la cama pero has ido a entrenar y te has tomado un Monster a las 6 de la tarde, aunque tú te creas que te duermes bien, seguramente te esté afectando esa cafeína en sangre. Entonces, ojo con eso. Y luego, tema de edulcorantes, tela, porque también en preparación tiras de gelatinas cero, de salsas cero, de siropes cero. Y yo para esto mi opinión es tajante. Creo que te tienes que acostumbrar a una alimentación un poco aburrida, salvo que estés ingiriendo cantidades muy grandes de calorías, que ya en este podcast hemos hablado, y más que hablado, que no es necesario llegar a esos volúmenes de sucios, guarros, que tienes que comer la hostia, salvo seas un tío gigante. O sea, no te va a hacer falta adornar la comida de una forma tan exagerada como para cambiar los sabores. Es que casi para eso prefiero meter eso, un poco de tomate triturado, un poco incluso de tomate frito, especias, yo que sé, cualquier cosilla, tío, que petarme edulcorantes. A mí es que, por mucho que a nivel se haya demostrado que a nivel salud tampoco tienen perjuicios, yo creo que a nivel intestinal no tiene ningún beneficio. O sea, yo creo que hay bastante limitación en el tema de edulcorantes a largo plazo. O sea, se ha demostrado de manera aguda que tienen los edulcorantes. Claro, pues te digo que de manera, no vale, bro. De manera aguda no vale llevar diciendo eso ya 20 años. Parece que no pasa el tiempo. No sé, pero o sea, tendrías que coger un sujeto, tío, y verlo, porque al final también los edulcorantes también los vas a meter mucho en ultraprocesados y demás, y también va a correlacionar un poquito con lo que hemos dicho antes, que si al final vas a meter esa cantidad de ultraprocesados, vas a estar en ese superávit calórico, en ese porcentaje graso, y vuelves otra vez la pescadilla que se muerde la cola. Que los metas de manera puntual, y a lo mejor en una comida al día, si te haces un arroz con pollo y te apetece echarle un ketchup cero, pues no pasa nada, ¿sabes? Claro. Intenta no excederte y echarle medio bote, echarle un chorreón, que se te quede la comida un poquito más sabrosa y esté bien si te la llevas al trabajo, que lo puedas hacer, pero no te vayas por las ramas y lo metas en todas las comidas. A ver, en la dosis está el veneno. Y luego hay edulcorantes que puedes elegir mejor o peor. Por ejemplo, la stevia se ha visto pues que está bastante bien. Dentro de los edulcorantes puedes elegir algunos que son más saludables que otros. Y mientras sean en cantidades pequeñas, pues no hay evidencia de que te vayan a causar ningún prejuicio. Tampoco hay que demonizarlas. Quería hacer un comentario que justo lo que has dicho, que no me acuerdo quién, quería nombrarlo, pero no me acuerdo quién, pero hace poco vi a un culturista natural que enseñaba como una foto de su comida y creo que era solo como arroz blanco, verduras y pollo. O sea, la verdad. Y no de que hacía todas las comidas así. Sí, pero no sé, porque a lo que voy es que decía, en plan, estando en preparación como culturista natural, que si tú empiezas a esos platos a echarle muchas salsas, intentando hacerlo demasiado palatable y demás, en realidad lo único que estás haciendo es pasarlo peor, porque la cabeza te está pidiendo más de eso, de lo rico que está, y te lo vas a comer sin enterarte,
con más hambre de lo que habías empezado, y el hecho de hacer a tus platos aburridos en preparación, aquí ya estamos hablando de preparación, no para gente normal en su día a día. Te sabe a gloria un plato de brócoli en preparación. Que estando en preparación es mejor hacer tus platos aburridos y que no le eches esas cosas más allá del perjuicio que pueda tener el edulcorante sí, sino más a nivel mental de que no te pases con la secreción hormonal que le puedes generar por la palatabilidad a tu mente de querer más de eso, etcétera, y al estar acostumbrado a que sea algo aburrido, que no esté tan bueno, pues no te va a pedir tanto y lo vas a poder llevar mejor. Yo creo que tiene bastante que ver el tema de los edulcorantes con los centros de recompensa. Un poco como el tema del azúcar. Y esa es mi filosofía con todo el tema este de las salsas, edulcorantes y demás. Creo que te tienes que acostumbrar a lo aburrido. Pero como todo en la vida, ¿sabes? O sea, te tienes que acostumbrar a contenido largo, te tienes que acostumbrar a, yo qué sé, a tener una novia y que no te estés... yendo cada fin de semana, yo que sé, a quedar con 2 chavalas en la discoteca y llevártelas para casa, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque sí, una cosa está bien, pero luego, o sea, todo eso tiene un porqué, todo el tema de la dopamina que podríamos entrar, aunque bueno, es un poco irnos por las ramas, pero mi filosofía con los edulcorantes y con, en general, las recetas, creo que hablo también de las recetas. Tío, ¿te quieres rentar una hamburguesa? Reviéntatela, tío. Si seguramente el 99% de peña que escuche esto no se está preparando y el 90% no se va a preparar nunca. O sea, que si un miércoles te apetece comerte una hamburguesa, pues te vas con tu novia, con tus amigos, con tu familia, te la comes. Un fin de te vas a ir a comer un cocido a un pueblo de puta madre, pues vas y te lo comes, tío. O sea, pero en casa tampoco tienes por qué hacer malabares porque creo que mucha gente lleva ya el sesgo de ¡buah! Tengo estos macros, tengo que guardarme estos macros, no sé qué, tío. Con el tiempo te das cuenta que lo mejor es aburrirte de hacer todos los días lo mismo y tener una cabeza flexible en la que cuando te apetezca vas a ir a comer fuera y ya está. Estás en una pérdida de grasa y no quieres que se te haga eterna, pues también ser responsable. Pues igual ahí sí que me haría alguna receta, pues quitar el sábado y me cuadro los macros y me hago una receta, pero joder, de habitual y más, yo que sé, en fases de volumen, gente que se va a la pinza, creo que es gente que pone mucho foco en la comida. O sea, tío, si para mí la nutrición entre semana es aburrirte y hacerlo fácil. O sea, si ves el vídeo que subí a YouTube de mi dieta, en verdad yo lo veo, joder, es lamentable. Cualquiera que vea esta dieta dices, es lamentable, tío, pero son 2 comidas grandes, me un bocadillo de puta madre, no he estado todo el día cocinando ni pensando en la comida y me da igual, ¿sabes? Y creo que para mí así entiendo la nutrición como algo que no te tiene que suponer un estrés. Y al final el tema de los edulcorantes está bien, pero también ojo con el tema digestivo, porque o sea, vale, no se ha demostrado que no sean poco saludables a largo plazo, perfecto, pero el tema digestivo a veces te pega un bombazo en función del edulcorante que metas o lo que metas. Joder, que flipas. pero si nosotros mismos formamos la crema de arroz esta, ¿cuál fue, tío? No me acuerdo cuál fue, una de Big o cuál era. Yo me la comí, que me dijiste que estaba malísima, tío, que llevaba... Oh, la Oreo esa. No sé tú, y yo eso fue comérmela e ir al baño, tío, o sea, no... Perdiendo patrocinio. Sí. Perdiendo patrocinio. pero porque hay edulcorantes, por eso a mí me mola pillar la crema de arroz neutra, porque las proteínas y todo tienen tantos edulcorantes que, tío, te va a valer con los sabores y es mejor que te aplanes. O sea, por ejemplo, el Light pero había la Chocomonkey que estaba de puta madre, pero yo un tiempo estuve con la proteína y la crema de arroz neutra, tío, porque digo, es que esto está buenísimo, pero no sé, quería como bajarme un poco la carga, pero digo, es que te acostumbras a esto y luego yo me tomo un queso fresco con chocolate negro y copos de malla de arándanos y para mí es la mejor comida del mundo. Y yo creo que una persona normal diría, vaya puta asco, chaval. Tú tienes el paladar bien adaptado. Claro, pero creo que ese es el objetivo de todo el mundo, ¿sabes? Sí. El hecho de que se tomen un café solo digan, vale, un café solo igual es un poco extremo, ¿sabes? Pero luego las cervezas y el vino no es como se lo bebe la peña. La diferencia está en tener un porqué. Cuando no sabes llevar a cabo algo aburrido es porque no tienes un porqué que te lleve a hacerlo y en realidad no lo ves a largo plazo. Son las cosas que más resultados nos dan a largo plazo. Por ejemplo, compara lo que supone para un culturista comer arroz con verduras y pollo a palo seco con una persona de a pie sin objetivos y para uno será aburrido y para otro es igual a resultados y te lo comes a gustísimo porque sabes que te estás sintiendo realizado porque eso te va a llevar a los resultados que tú quieres. Entonces, cuando tú tienes un porqué para hacer esas cosas aburridas, estás haciendo que esa cosa aburrida sea un resultado del objetivo a largo plazo que tú tienes y puedas llevarlo en tu día a día. Es tan simple como responsabilidad y coherencia, sí. Que es lo que abogamos nosotros mucho y no nos cansamos de decirlo en todos los podcasts. Tú, si sabes el por qué lo estás haciendo, pues y te genera esa adherencia, hazlo. Que no, pues cambia o siéntate, escribes en una libreta tu lista de prioridades y lo haces. Simplemente el otro día le di un pedazo de chapa a un cliente por igual, que se raya mucho con el tema de la comida, que no se va 2 veces con sus padres a comer los fines de semana porque si no se raya. Joder, pues también es más... Y luego entrenará como mierda. Claro, que te vayas a comer con tus padres
Fíjate los esa huevos comida entrenando. y entrena todos los días. Eso sí, no me falles a un entrenamiento si está en tu mano no fallar. Pero normalmente la gente que se preocupa tanto por las mierdas Es de porque no, ir a tiene que comer, parcharlo. de no comer con los padres o cosas por el estilo, casualmente, no me preguntes por qué, es la gente que luego no es seria con el entrenamiento, no es seria viendo los vídeos, rellenando los Excel y demás. Es muy curioso. Si siempre le pongo nuestro caso, nosotros, que podemos ir a comer una vez nosotros somos a la bastante- semana 3 veces fuera y no nos hallamos. Estaba pensando antes cuando acabé la DEFI me fui con Carla Salud, tú que me hice 6 comidas fuera. O sea, la primera En semana 2 días. Carla DEFI, bro. Dije, madre mía, tío, si aguanto esto ya es histórico. Y al final es eso, es un poco pues, sin polarizarte, sin que se te vaya la pinza. Yo qué sé, pues luego al día siguiente estás de vacaciones y no tienes hambre por la mañana, pues ayunas, tío. Eso es. No te metas un desayuno de puta madre solo porque estás de vacaciones. Total. Pero bueno, que nos vamos del tema. Yo De creo edulcorantes. que el tema de edulcorantes yo lo cogería con pinzas, porque encima, tío, todas las marcas de Suple maquillan muchísimo el tema de lo saludable, tío, porque algo te ponga cero, igual que lo que te pone más proteínas, pero da igual, pues lo que te pones cero barbacoa, cero tal, a saber lo que han echado para que tenga esos sabores, tío. O sea, que sí, que está bien, pero te digo yo que te metes buena cantidad y te cagas encima. O sea, literalmente, a nivel digestivo, pegan como los chicles o las gelatinas. O sea, me acuerdo, ¿te acuerdas cuando la preparación de Jorge, que nos empezamos a desgranar Sí, y era una mogollón de chicles barbaridad? al día. Era una barbaridad, tío, la cantidad de chicles que metía, Sí. gelatinas y tal, y dices, joder, cabrón, no, o sea, no vas a bajar, o sea, no bajaba el peso, pero igual la grasa baja, pero es que tu hinchazón abdominal y lo que tienes a nivel digestivo con la cantidad de edulcorantes te está camuflando eso junto con la fibra en una preparación de pérdida de grasa, es que te despista una barbaridad. Entonces también hay que ser responsable. Yo creo que la mentalidad para meterse en una preparación es, lo vas a pasar mal y intenta no camuflarlo, tío. O sea, aunque sea más fácil decirlo que luego hacerlo. No te sugestiones, pero tenlo claro. Sí, tío, a mí me pasó precisamente eso, que entré con la mentalidad de voy a parcharlo como pueda y creo que la mentalidad es, tío, intenta parchar lo mínimo que puedas, tira con 2 cojones, ya acabará y ya Es está, una tío. circunstancia más de tu vida. Si le echas cojones a cualquier otra cosa, pues ¿por qué no vas a echar Sí, cojones a eso? a ver, que luego sí que es verdad que dentro es difícil, pero, No, sí, sí, total. pero eso, tío, que luego que como intentes parchar todo eso, te va a lastrar mucho a nivel numérico, a nivel de entender las cosas y eso es una putada luego. Así es. Estaría guapo tener el podcast mientras estamos en preparación y en plan, aquí hablar de cómo estamos No lo escucharemos. a 8 weeks out, imagínate aquí todo muerto, explicando cómo estamos. Cagándonos en nuestra madre a ver para qué dijimos esto. Con un bol de verdura cruda. Y nada, de tema de edulcorantes, que sí, conclusión. por terminar con el tema de edulcorantes, que hay muchas opciones que se pueden cambiar o sea, conseguirlo. Por ejemplo, un Monster pre-entreno, que es como empezaba este tema. Tío, pues acostúmbrate al sabor del café, disfruta de un café que encima tiene beneficios. Eso, Lo que quieres es la cafeína, ¿no? Pues tómate un café que, aparte de la cafeína, el café ha demostrado tener muchos otros beneficios y siempre hay como opciones de cosas con edulcorante que puedes tomar por otras cosas que son mucho más saludables y es cuestión de echarle huevos y acostumbrarte, porque no, es que el Monster está muy rico, ya, bueno, pues Claro, es que pero que un día no pasa nada, hace sol, está fresco, tal, yo el viernes me metí uno. Por si acaso también me metí el café. pero eso, si hace bueno, tal, pues te lo metes, pero tío, es eso, hay mucha gente que lo tiene de hábito, sobre todo llego al Finespar, me pillo la máquina Monster, es Sí, sí, joder, y macho. tomártelo Como intraentreno. O sea, ¿qué estás haciendo, tío? Como caramelos, tú, la peña se mete los Monster como caramelos. Joder, y luego la Y- gente que se también, hablando de la cafeína, que se excede con el consumo de cafeína pre-entreno, una locura, tío. Sí. No te va a tener más beneficios tomarte un Monster y 2 cafés. Hay que tomar un café y te vayas a entrenar directo. Y yo voy a decir otra frase que creo que puede ser un poco como polémica y es que creo que el azúcar no es tan malo para la gente que está metida en este mundo. En el sentido de que creo que un poquito de azúcar a una persona con nuestro contexto o en general los que escuchen esto que sean personas con buen ratio de masa muscular, grasa y más, Es preferible. no creo que sea tan malo. Al igual que la miel, pues vas a tener un impacto similar al azúcar, los hidratos intraentreno va a ser azúcar. Entonces, ojo, porque no es tan malo. No tenemos que aborrecer tanto el azúcar nosotros, evidentemente con X cantidad y en X contexto. Los dátiles, o sea, el impacto que tiene en sangre eso, ¿sabes? O sea, que la es como los real fooders que se meten y luego pum. Pero que, tío, que no pasa nada por meterte un poco de azúcar o hidratos de carbono que se absorban muy rápido en nuestro contexto y sobre todo perientrenamiento. O sea, que no tienes que parchear tanto con los edulcorantes. Es que a mí los edulcorantes, tío, no sé, es como que no me molan porque alguna experiencia he tenido mala, pues eso, a ver, también cebándome, ¿no? Con chicles Sí, sí. y mierdas, pero hostia, tío. Pero yo creo que es eso, que es preferible en nuestro caso y en nuestro contexto y la gente que está escuchando esto, a que peques de tomarte un poquito más de azúcar que te vas a suponer eso, que te vayas pues Claro, a si unas coges X calorías más, de 400 gramos de ya hidrato que está. tienes, te coges, yo qué sé, que te echas 20 de azúcar. pues te va a ¿Cómo ser te va a hacer preferible mucho? ahí a que te vayas y te metas, en vez de esos 20 gramos de azúcar, que te metas 50 gramos de una salsa de edulcorante. Que igual flipas. Claro. ¿Y qué?
Hasta aquí hemos llegado. Sí, Sí. básicamente que esto viene de la composición corporal. Si tienes una buena composición corporal con hábitos saludables, ejercicio físico y demás, pues la dieta a nivel de salud, pues, en esos puntos de más o menos azúcar es lo de menos. Así es. Pero una buena composición corporal va a hacer que a nivel hormonal, a nivel metabólico, etcétera, Esté todo óptimo. sí, esté todo bien. Metas lo que metas. Así Pero al es. final también, obviamente, para población general recomendaríamos a full edulcorantes porque lo prioritario es perder grasa. O sea, en el momento que lo pierdan ya... Sí, pero se habla tanto en ese sentido porque, claro, ¿qué es lo que más hay hoy en día en la sociedad actual? Pues más sobrepeso, Sobrepeso, cada vez más obesidad, etcétera, y en esos contextos, claro, porque estás quitando un aporte calórico que los edulcorantes no tienen y lo que más te va a beneficiar a nivel de salud para ese tipo de poblaciones es bajar de peso. Ahí O sea, está. lo que volvíamos antes, mejorar la composición corporal. Va a ser la clave. Y hasta aquí estamos, ¿no? Sí. Pues nada, chavales. Para cerrar el podcast, como siempre, darle a like, comentar, que últimamente sí que hay más comentarios con propuestas, bueno, también algún chico nos ha puesto de dónde nos ve, la verdad que mola y nos hace ilusión, porque es gasolina, como decimos siempre, suscribiros, seguirnos por Instagram, tanto los personales como en el del podcast para estar atentos, y comprar el Live Pro con el código S Alonso, chavales, que por fin ha llegado el momento y empiezo a trabajar con Live Pro. Así que si compráis si compráis y consumís suplementos de Live Pro, evidentemente, pues si no consumís suplementos, no compréis suplementos por usar el código, o sea que es que tampoco es tan relevante. Y si compráis en otra marca, que es vuestra marca de confianza y la amáis, pues tampoco os cambiéis por esto. Pero si compráis en Live Pro o estáis pensando en comprar suplementación y no sabéis dónde, pues que sepáis que me apoyaríais usando el código ese Alonso, ¿vale? Y bueno, igual dejamos el enlace en el vídeo, Sí, pero dale. yo creo que con el código es fácil. Y eso, que Live Pro al final, creo que ya la gente sobre todo que consume este contenido nos conocerá un poco y nunca, pues hablaríamos de marcas, o daríamos voz a marcas que son una mierda. Es más, de hecho, nos hemos cargado a la mayoría. Yo creo. Acabamos de hablar mal de un par. Pero justo, a ver, Big yo creo que es buena marca, ¿eh? O sea, yo creo que Big en líneas generales es buena marca, pero bueno, eso sí, no traemos a Adri y lo hablamos. Y, Sí, no, sí. y Live Pro sí que nosotros, o sea, tenemos suplementos de Live Pro antes de saber esto. Yo he consumido Live Pro bastante tiempo, hace años, entonces, bueno, pues lo puedo recomendar al 3000%. Y nada, más que nada, por si a vosotros os viene bien y en vez de usar el de algún famoso, pues usáis el mío, que apoyáis al podcast y nos apoyáis a nosotros, Así que al es. final hay que pagar a Carla. Y nada, hasta aquí, ¿no? Ahora Hasta sí que aquí. sí. Hasta la próxima.